Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haberme invitado para compartir con vosotros esta tarde la palabra del Señor. Vamos a leer en 1 Timoteo 2, 8, 9 lo siguiente. Dice: acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí San Pablo está escribiendo desde la cárcel, está prisionero, y dice lo siguiente, que está sufriendo penalidades y cadenas a modo de malhechor, ¿no? Fijaos que el único delito que había cometido era anunciar el Evangelio y estaba metido en la cárcel como si fuese un criminal, ¿no? Pero dice también lo siguiente, dice: yo estaré preso, pero la palabra de Dios no está presa, no está encadenada. Yo podré estar preso, decía Pablo, pero la palabra de Dios no está encadenada. Vamos a profundizar un poquito más en esto. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Como sabéis, el libro de Hechos de los Apóstoles es el libro donde se nos cuenta el nacimiento de la Iglesia y cómo vivían, se nos describe cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Y luego, sobre todo, también en la segunda parte del libro, pues nos habla de Pablo y de sus viajes misioneros y demás, ¿no? Algunos han comentado que el libro podía haberse llamado el libro de Hechos del Espíritu, porque efectivamente la palabra espíritu aparece muchísimas veces en el libro y está claro que el Espíritu Santo toma una preeminencia y un protagonismo vital, ¿no? Dentro de la dinámica del libro y de la creación de la Iglesia, etc. Pero vamos a leer unos versículos porque ahí vamos a ver también de que a lo mejor el protagonista, no quiero quitarle protagonismo al Espíritu Santo, pero también el protagonista es la palabra de Dios, ¿no? O cómo avanza esa palabra. Vamos a leer los textos y así lo vamos a entender un poquito mejor. En Hechos 6:7 dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 19:20. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, si nos fijamos en los verbos que aparecen, ¿no? Y la palabra de Dios crecía, la palabra de Dios se multiplicaba, la palabra de Dios se difundía, la palabra de Dios prevalecía, la palabra de Dios se robustecía. Son verbos que nos está indicando realmente el avance imparable que tenía la palabra de Dios, ¿no? Son verbos que están en imperfecto y nos hablan de un progreso continuo. Es decir, la palabra de Dios es una palabra dinámica, una palabra que está viva, no es una palabra que está muerta, que esté estática, sino es una palabra que va de menos a más, ¿no? Que va de menos a más. El libro de Hechos de los Apóstoles en realidad nos quiere describir cómo la palabra de Dios irrumpió en el mundo, cómo la palabra de Dios embistió al mundo, ¿no? Cómo la palabra de Dios conquistó al mundo, ¿no? Como diríamos coloquialmente, la palabra de Dios salió para comerse el mundo, ¿no? Y es por lo que decía antes, ¿no? De que realmente el libro de Hechos de los Apóstoles nos está informando, nos está describiendo cómo es ese avance imparable de la palabra. Alguien escribió lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios embistió el mundo.
comenzó a resonar por los caminos, por las sendas, en las ciudades, en los pueblos, en las sinagogas, en las cátedras, en los tribunales, en las cárceles, junto a los ríos, por tierra y por mar, por Asia y por Europa. Fue dirigida a sabios de Atenas y a los esclavos de Corinto, a los judíos y a los gentiles, a los hombres y a las mujeres. La palabra fue conquistando geográficamente el mundo: Jerusalén, Samaria, Chipre, Fenicia, Antioquía, Galacia, Asia, Europa. Nadie pudo poner cadenas a la palabra. Ahora podemos ir entendiendo por qué San Pablo decía que él podría estar preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios es una palabra viva que está en continuo movimiento, que está en continuo camino. Vamos a leer en 1 de Tesalonicenses 3:1 y vamos a un poquito a indagar más en la vida de Pablo, ¿no? Y su relación con esta palabra, con este mensaje maravilloso del Evangelio. Fijaos, en 1 de Tesalonicenses 3:1, dice así Pablo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Es decir, Pablo, que fue un apóstol, un enviado, un mensajero, un heraldo, oraba antes y oraba de esta manera: para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es decir, para que la palabra de Dios se propague. Oraba Pablo: oro para que la palabra corra, es decir, se propague, se difunda y sea glorificada. Es decir, que sea recibida con elogios. ¿Y esto cómo podría hacerse? Pues las personas que recibían la palabra, el mensaje de Dios, pues no podían hablar más que maravillas de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, por eso oraba de esta manera San Pablo: oro para que la palabra corra, se propague y para que sea aceptada, es decir, para que sea alabada, para que sea aceptada, y de esa manera esa palabra va a ser reconocida y ensalzada, ¿no? Entonces Pablo oraba de esta manera. También en Efesios 6, 18, 20 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Él también estaba pidiendo oración, ¿no? Decía que tenemos que orar con perseverancia, orando en el Espíritu Santo, con perseverancia y súplica. Y él decía: y orad por mí, para que se me abran puertas, para que predique el Evangelio con denuedo, es decir, con valentía, con audacia, para que hable así el misterio del Evangelio. Entonces, ahí podemos aprender también cosas, ¿no? De que tenemos que orar para que la palabra de Dios corra, sea glorificada, y orar para que se nos abran puertas, y sobre todo de no avergonzarnos, de no tener temor, sino de hablar con denuedo, con valentía. Y vaya que sí tenía valentía San Pablo. Si leemos el libro de Hechos de los Apóstoles, que recomiendo que lo leáis porque es un libro muy ameno, vamos a descubrir que San Pablo hizo 3 viajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vemos que tuvo una actividad incansable, es decir, no paraba de anunciar el Evangelio. Fijaos, en el primer viaje misionero visitó Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. En el segundo viaje misionero recorrió otra vez las regiones de Galacia, es decir, Listra y Derbe, volvió a visitar, pero también Troas, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas,
Corinto y Éfeso. Eso en el segundo viaje. En el tercer viaje volvió a visitar la región de Galacia, volvió a visitar Éfeso, la región de Macedonia, es decir, que ya pasó a otro continente, a Europa, y Acaya y Troas. Entonces vemos que la actividad de San Pablo era casi frenética, ¿no? Es decir, no paraba de anunciar el Evangelio. Luego fue arrestado 2 años, pero luego le volvieron a soltar. Y podemos saber por las cartas pastorales que San Pablo siguió visitando ciudades y pueblos y siguió anunciando el Evangelio. Es decir, después de que fue absuelto, pues visitó Asia, volvió a visitar Éfeso, Macedonia, Creta, Mileto, Colosas, Troas, Corinto, Nicópolis. Se cree que llegó a España, la tradición dice que llegó a España, y por supuesto llegó al corazón del imperio que era Roma. Entonces vemos que la actividad de Pablo era impresionante, era impresionante. ¿Qué le habían dado a este Pablo para que hiciese todas estas cosas? Hay una cosa muy clara, Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo resucitado. Pablo tuvo experiencia de Pentecostés, del poder del Espíritu Santo. Pablo tenía ardor, tenía fuego en su corazón. En Romanos 10, 8, 17 podemos ver ese sentir que tenía Pablo, ¿no? Dice así el texto. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Importante esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta era la palabra de fe que predicaba Pablo, el querigma. El querigma habla de la persona de Jesús. El querigma es el mensaje fundamental, la proclamación vital, la proclamación fundamental, que su contenido es la persona de Jesús, su muerte y su resurrección, proclamando y declarando los títulos de Salvador, Mesías y Señor. Y ese es el mensaje, el querigma. Luego vendrá la enseñanza, que la enseñanza nos va a hablar de cómo crecer en la vida cristiana, nos va a hablar de moral, nos va a hablar de cómo tenemos que hacer con nuestra economía, o qué dice la Biblia sobre el adulterio, o qué dice la Biblia sobre la no violencia. Es decir, luego viene la enseñanza. Y un error que existe en muchas iglesias es que no se predica el querigma, y sí mucha enseñanza. Y eso es un error, porque a lo mejor estás predicando la enseñanza a gente que está muerta espiritualmente. Y un muerto, por mucha comida que le des, no sirve de nada. Ahora, si ese muerto resucita, si esa persona está viva, porque ha recibido el querigma, el mensaje fundamental de Cristo, Señor y Salvador, entonces ahora ya sí que puede recibir la enseñanza para seguir creciendo en el camino del Señor. Entonces esta es una metodología importante a seguir. Es decir, cuando salimos a evangelizar tenemos que predicar el querigma. Es decir, no salimos a evangelizar para discutir con la gente o para hablar si estamos en contra o a favor del aborto, o principalmente, sino tenemos que ir al grano, proclamar el querigma. Jesús, Señor, Salvador. Jesús ha muerto y ha resucitado y está ahora a la diestra del Padre. Ese es el querigma, esa es la urgencia que tiene este mundo. San Pablo en 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces aquí vemos que San Pablo
veía que el mundo estaba necesitado, que el ser humano necesita el mensaje del Evangelio, porque es la respuesta para el hombre, para el ser humano. Es la respuesta para el ser humano. Es decir, el ser humano está perdido, está desorientado, está que no sabe por dónde tirar. Por eso hace completas extravagancias, ¿no? Y por supuesto que cuando el hombre se ha separado de Dios, pues han venido todos los males que todos conocemos, ¿no? Por eso sabemos que hay guerras, hay odios, hay rencillas, hay egoísmos. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo tenía ardor por anunciar el Evangelio. Tenía fuego. Bueno, Pablo no fue el único. Por cierto, Pablo trabajaba con un equipo, es decir, nunca trabajaba solo. Siempre estuvo rodeado de gente, de un equipo apostólico. Trabajaba en equipo para anunciar el Evangelio de Jesús. Así que, como digo, no era el único, sino que por todos lados las comunidades cristianas anunciaban el Evangelio. Y en poco tiempo fue creciendo el movimiento cristiano, tanto que las autoridades comenzaron a preocuparse, porque ya el movimiento cristiano empezó a crecer demasiado. Pero, ¿cómo fue esto? El cristianismo, fijaos, no usó métodos ni tácticas organizadas. No tuvo a disposición ni las legiones romanas, ni ayuda del Estado, ni dinero, ni propaganda. No existía la radio, la prensa, la televisión, ni internet. En cambio, el Evangelio se propagaba y se propagaba y se propagaba. ¿Cuál sería su secreto? ¿Verdad? Pero no solamente es que no tuviesen recursos, es que el cristianismo surge en medio de una civilización que es la romana, en medio de una cultura, en medio de unas tradiciones que son opuestas al Evangelio, ¿no? Por ejemplo, la religión, ¿no?, romana, ¿no? Estaban las religiones tradicionales, las que se practicaban en el campo, por ejemplo, que veneraban a los fenómenos de la naturaleza, o estaban las religiones de las ciudades, donde se veneraba, se adoraba pues a Júpiter, a Mercurio, o a Diana de los Efesios, o a Baco, con todas sus ceremonias y todo esto, ¿no? Es decir, no era fácil predicar el Evangelio. También había religiones de los misterios, religiones que lo traían los comerciantes, o los esclavos que iban de un lado para otro, o los militares, traían otro tipo de religiones, ¿no? Las religiones de los misterios. También existía la filosofía, ¿no? San Pablo se encontró con epicúreos, ¿no? Estaba el epicureísmo, los estoicos, etcétera, diferentes corrientes filosóficas, ¿no? Entonces el cristianismo chocó con esa barrera, ¿no? Luego también a nivel moral, por ejemplo, en el Imperio Romano se despreciaba la vida humana, se creía en la esclavitud, se practicaba el infanticidio, el aborto, ¿no? Y también había mucha licencia sexual, ¿no? Luego, por ejemplo, a nivel político se consideraba que César era divino, y eso era un problema gravísimo para los cristianos, porque los cristianos decían, no, César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Y eso les metía en muchos problemas, porque eran vistos como personas peligrosas, como personas subversivas, como personas que estaban en contra del Imperio Romano. Con lo cual era muy difícil convivir en medio de toda esta sociedad romana. Pero es que además había calumnias populares, calumnias que se habían introducido entre el pueblo llano. Decían que los cristianos eran ateos, porque claro, como no creían en los dioses romanos, pues decían, los cristianos son ateos. O los cristianos practican el incesto.
Porque claro, si son hermanos y hermanas y su regla máxima es el amor, pues nada, solamente había que echar un poquito de imaginación para imaginarse, pues eso precisamente, ¿no? Que practicaban el incesto. Bueno, eran calumnias que se habían propagado en medio del pueblo. O esa otra que decía que los cristianos eran antropófagos, por eso de que comían el cuerpo y la carne de Cristo. En definitiva, esto tampoco ayudaba a la hora de anunciar el Evangelio, lógicamente. Pero es que también los ataques venían desde las esferas intelectuales, ¿no? Desde los filósofos, por ejemplo, Celso, Porfirio, ¿no? Hablaban de que los cristianos estaban en contra de los valores de la civilización romana, ¿no? Porque para ellos el ideal era el sabio acomodado, que no se mezclaba con el vulgo, que no practicaba trabajos manuales, porque eso estaba muy mal visto. En cambio, el cristianismo se propagaba en medio del pueblo, en medio de la gente sencilla, ¿no? Otro de los valores que el cristianismo resalta es, bueno, pues que da dignidad, ¿no? A las mujeres, a los niños, a los esclavos. Y eso, pues, iba completamente en contra de los valores del Imperio Romano, ¿no? Entonces estos filósofos tenían estas objeciones, acusaban a los cristianos de que no participaban de las ceremonias imperiales, también les acusaban de que no participaban de las magistraturas y del servicio militar, porque aquí hay que decir una cosa clara, que los primeros cristianos eran cristianos pacifistas, no cogían las armas. Y entonces, claro, el cristianismo iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y entonces, claro, se llegaron a preguntar, si sigue creciendo este movimiento, ¿quién va a defender el imperio? ¿No? Entonces, estos filósofos acusaban a los cristianos de que eran muy malos ciudadanos, muy malos ciudadanos. Bueno, y en fin, estos filósofos pues tampoco entendían cómo el líder podía ser un carpintero y que además muriese en una cruz. Tampoco sabían armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo. En fin, que a nivel intelectual también eran pegas, era todo pegas para aceptar el cristianismo. Y por último, pues debo mencionar las persecuciones, ¿no? Las persecuciones que se dieron durante esos 3 primeros siglos antes de que la Iglesia se uniese al Estado, ¿no? Que hubo como unas 10 persecuciones, algunas fueron locales, pero otras fueron más amplias y más agresivas, ¿no? Entonces vemos que la civilización romana, la cultura romana, la sociedad romana no era precisamente de lo más asequible como para anunciar el Evangelio. Pero en cambio, el Evangelio avanzaba, porque la palabra de Dios está viva y la palabra seguía creciendo, se seguía difundiendo, se seguía robusteciendo, se multiplicaba, ¿no? Como hemos leído en los primeros versículos de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Había un gobernador, Plinio, el joven, que decía que los cristianos se propagaban por contagio, que parecía como si fuese un contagio, ¿no? Y bueno, ahora que nosotros estamos conociendo lo que es una pandemia, ¿no? Una epidemia, ¿no? Pues que nos haga reflexionar, ¿no? Sobre esto, ¿no? De que nosotros los cristianos tendríamos que propagarnos como si fuésemos una pandemia, como si fuésemos una epidemia, ¿eh? ¿Os imagináis que un cristiano visita una familia que no lo es y se contagia del Evangelio? Bueno, pues eso es lo que decía Plinio que pasaba en los primeros siglos. Entonces, queridos, quiero dejaros esto como reflexión, ¿no? ¿Por qué hoy día en algunas partes del mundo el cristianismo está débil, apático y no tiene ningún tipo de influencia? Y cómo en otros lugares, por ejemplo, hay avivamiento, hay avance.
y se predica la palabra del Señor. Que esto nos haga reflexionar. Por supuesto, la respuesta nos llevaría a otra predicación. Pero os dejo este último pensamiento, ¿no? Tal vez en la iglesia primitiva había más testigos que maestros. Y hoy día en la iglesia a lo mejor hay muchos maestros y pocos testigos. Para que haya contagio, para que haya una epidemia, para que haya una pandemia cristiana, tal vez tenemos que ser más testigos que de maestros. Bueno, dejo ahí esta reflexión. Por mí nada más, así que quiero volver a dar las gracias por haberme dejado compartir este tiempo con vosotros, y un saludo a toda la comunidad cristiana que está aquí en España y que seguramente también fuera de España, porque sé también que algunos nos verán también. Pues muchas gracias y un abrazo fuerte en el Señor.